a presentar pues también lo que vendría siendo como la teoría de Piaget, que es su teoría de desarrollo cognitivo. Nosotros pues somos a Natalia, Fernanda, Hilary y Erika. Buenos días, les vamos a hablar sobre lo que vendría siendo pues de Jean Piaget. Son preguntas sobre Jean Piaget y su teoría sobre el desarrollo cognitivo, explicando cómo aprenden los niños, cómo cambia su pensamiento y cómo puede aplicarse en la educación. Datos relevantes sobre Piaget, pues él fue un psicólogo suizo, estudió con los niños, decía que ellos construían su conocimiento, propuso el desarrollo intelectual que ocurría por etapas y que los niños son aprendices activos y que entienden el mundo al experimentar, explorar y resolver problemas. Pues su teoría se basa en la pedagogía constructivista. ¿Cómo conciben el aprendizaje? Piaget consideraba que el aprendizaje pues era un proceso de construcción en el que el niño creaba como sus propias ideas a partir de sus interacciones con el entorno, o sea, con las cosas con las que él convivía de manera diaria. Que no se aprende por memorización, sino manipulando, preguntando y descubriendo. Que el aprendizaje surgía cuando combinaba lo que pues el niño era nuevo para él con lo que ya conocía, con lo que ya tenía experiencia. ¿Cómo cambia el pensamiento según la etapa? El pensamiento cambia de manera progresiva. Primero es sensorial motor, que es a través de acciones, lo que había mencionado antes, que pues los niños aprenden viendo de su entorno y pues comunicándose con él y estando allí. Luego creo que es simbólico, que es mediante lenguajes e imágenes, que es de los niños que están viendo y cómo lo empiezan como a relacionar. Después se vuelve lógico, pero concreto. Y finalmente llega a ser abstracto y capaz como de razonar hipótesis y pues así va. Cada etapa modifica la forma en la que el niño entiende el mundo. Esquemas, asimilación, acomodación y equilibrio según la teoría de Piaget. Por parte de los esquemas, son estructuras mentales que organizan el conocimiento, al igual que la asimilación, que es incorporar algo nuevo usando lo que ya sabemos. Y la acomodación es modificar nuestros esquemas para adaptarnos a algo nuevo. Y el equilibrio es un proceso mediante el cual el niño ajusta su pensamiento para lograr estabilidad entre lo que sabe y lo que puede aprender. Estos procesos explican cómo los niños construyen su pensamiento. Estas son las etapas del desarrollo cognitivo según Piaget. Están conformados de 4 etapas. La primera etapa es la sensomotriz, que es del niño de los 0 a los 2 años. Es cuando el niño observa a su alrededor y se relaciona. Por ejemplo, que toca los objetos, escucha, observa todo a nuestro alrededor. La segunda etapa es la preoperacional, que es del niño de los 2 a los 7 años. Es cuando el niño amplía su lenguaje, empieza a hablar más, identifica símbolos con objetos reales, por ejemplo un dibujo del sol, ya sabe que ese es el sol que está arriba, y así. La tercera etapa es la de operaciones concretas, es del niño de los 7 a los 11 años, es cuando resuelve operaciones más difíciles, ya sea matemáticas o de cualquier tipo. La cuarta etapa es la de operaciones formales, es de los 11 años en adelante, es cuando el niño se vuelve más científico y ya empieza a comprender cosas más difíciles y tiene preocupaciones sobre su identidad o sobre la sociedad. Ejemplo educativo, por ejemplo, en preescolar, juegos de clasificación, cajas de experimentación, manipulación de objetos. Es decir, por ejemplo, que los pongan a armar una torre de bloques o de que le pongan la tapadera a una botella de Coca-Cola o alguna otra botella, es un ejemplo. En primaria, experimentos sencillos, resolución de problemas reales, trabajo por proyectos, es decir, de que les encargan un proyecto de ciencias naturales sobre la clasificación de agua. Es una manera creativa de que el niño logre aprender. En secundaria, debates, hipótesis, análisis de situaciones y experimentación científica. Es cuando más el maestro se enfoca de que el alumno aprenda a través de ejemplos, guiándose a lo que el maestro le da. ¿Cómo se aplica la teoría en el campo educativo? Se aplica mediante actividades donde los alumnos exploran y descubren, proyectos que requieren análisis y resolver problemas, retos adecuados a la etapa cognitiva según el niño,
uso de materiales didácticos con los cuales el niño se pueda relacionar. Esto se refiere a que la educación no solamente tiene que ser texto o lectura, sino que tiene que haber actividades en las que el niño se pueda relacionar con los objetos, ya sea, por ejemplo, si dejan un proyecto de hacer crecer una planta o fermentar, no sé, cualquier fruta o cualquier verdura, ese tipo de actividades. También se debe de evaluar el proceso del niño, cómo va creciendo y cómo va aprendiendo, no solo la memorización. Esto favorece un aprendizaje activo, significativo y autónomo. Bueno, en conclusión, la teoría de Piaget sigue siendo algo fundamental porque nos explica cómo se desarrolla el pensamiento infantil y nos ayuda a nosotros como docentes a desarrollar actividades y materiales acorde a la edad de los niños para seguir fomentando el aprendizaje activo, la autonomía y el razonamiento. Es una base sólida para la práctica docente. Para empezar con la sección de preguntas que son de manera individual, se empieza con ¿qué entiende Piaget por desarrollo cognitivo? Bueno, para Piaget el desarrollo cognitivo era un proceso que los niños tenían donde construían su pensar, su comprender y pues su conocer, cómo conocían ellos el mundo. Él entendía, o sea, que los niños son seres activos que construían por sí mismos su conocimiento, pero tenía que haber un guía. También aparece la cuestión de cuáles son las etapas de desarrollo que propone Piaget y qué caracteriza a cada una. Creo que la primera etapa era la sensoromotora, que era de los 0 a los 3 años, donde los niños aprenden con sus sentidos y los movimientos que pues ven a su alrededor, qué es lo que pueden captar por ese momento. También empiezan con algo que se llama, bueno, que se le conoce más bien, porque no sé, creo que sea ese nombre, pero es la permanencia del objeto. Empiezan a comprender que si bien un objeto no está ahí, no deja de ser real, o sea, no deja de existir por el simple hecho de que no puedan verlo. La segunda es la preoperacional, que pues es de los 2 a los 7 años, es donde los niños aprenden con lenguaje, juegos, simbólico e imaginación, donde ya es más como interactivo el aprendizaje y es donde entra la parte también donde pues ya es activo. También es una etapa donde hay mucho egocentrismo por parte de los niños porque les cuesta entender como el punto de vista o las situaciones que pueda vivir alguien más, porque no tienen como esa parte desarrollada de tener como empatía. Y luego sigue las operaciones concretas, que es de los 7 a los 11 años, y esto es donde empiezan a desarrollar un pensamiento más lógico, no tienen ideas muy abstractas, pero en esa etapa ya hay menos egocentrismo de su parte, ya pueden entender situaciones ajenas de una manera un poco más centrada, podría decirse. Pues aprenden de concentración, clasificación, revisibilidad, y pues sí, o sea, en pocas palabras sería eso. La cuarta etapa es también etapa de operaciones pero formales, y esta va de los 12 años en adelante, y ahí ya desarrollan un pensamiento abstracto, deductivo, analizan posibilidades, razonan conceptos no visibles y pues ya tienen como un pensamiento más profundo de las cosas, no solo como lo básico. Y la siguiente pregunta es ¿por qué Piaget dice que el conocimiento se construye? Pues porque el niño asimila, acomoda y equilibra pues para aprender, o sea, asimila nueva información que se le va dando o que va a ir averiguando, conociendo, y la empieza a acomodar con las otras cosas que ya conoce,
y asimismo pues lo equilibra, o sea, lo que es nuevo para él con lo que ya conoce, para que quede como un conocimiento más perpetuo. La siguiente pregunta es: ¿qué papel tiene el docente y el alumno según Piaget? Pues como ya mencioné, es que el alumno es activo, aprende haciendo, investigando y explorando como en su educación, o sea, ser partícipe él de su misma educación, no solo estar repitiendo las mismas cosas que le están diciendo que tiene que aprenderse. Y pues esto va con el docente. El docente tiene que ser un guía, tiene que guiar al alumno como en ese aprendizaje, vaya. Tiene que ayudarlo a entenderlo, encontrar las palabras que son precisas como para darse a entender con su alumno. No ser solo como un transmisor, vaya, de contenido, sino que haga que para el niño sea un aprendizaje que quede completamente claro. La siguiente pregunta es: ¿qué retos enfrentaría la teoría de Piaget con la educación actual? Pues yo creo que para empezar, la diversidad de aprendizajes, porque él está como que todos los niños van a un mismo nivel y por eso lo hizo por etapas, pero los niños tienen diferentes maneras de aprender, no aprenden a la misma velocidad ni al mismo ritmo, todos tienen necesidades diferentes y siento que son cosas que él no tomó mucho en cuenta. Me supongo que por la época en la que él investigó sobre esas cosas. Otro reto que yo creo que sería muy importante es que pues ahorita estamos en una época muy tecnológica, entonces a veces hay que adaptar un poco del aprendizaje a esa tecnología, porque también es importante enseñarles del nuevo mundo a los niños, porque pues, la tecnología se ha vuelto algo muy esencial fuera nuestro mundo actual. Y pues la integración de temas más recientes, o sea, siento que sí se han metido muchos temas, o sea, lo social y lo cultural influye mucho, como dice Vygotsky, en el aprendizaje y el desarrollo del niño, y eso es algo que Piaget no tomaba mucho en cuenta. Y entonces eso sería todo por mi parte. ¿Qué entiende Piaget por desarrollo cognitivo? Él entiende que es un proceso mediante el cual el niño aprende relacionándose con su entorno. No es algo que se reciba, sino algo que se aprende poco a poco. Cuando el niño organiza, modifica y comprende la información a su propio ritmo. El desarrollo también ocurre, según Piaget, en etapas, que estas son 4 que se mencionaron anteriormente, y depende de la maduración y la experimentación. Así que según Piaget, él pensaba que el desarrollo ocurre cuando ya hay conocimientos previos del tema que se va a aprender. Por ejemplo, cuando un niño va a aprender el abecedario, anteriormente ya se le enseñó las vocales, y eso hace que al momento de aprender el niño el abecedario sea más fácil. La 2 es la preoperacional, es de los 2 años a los 7 años. En esta etapa, según Piaget, es cuando más desarrollan el lenguaje y empiezan a poder desenvolverse mejor. La tercera etapa es la de operaciones concretas, es de los 7 años a los 11 años. Es cuando ya empiezan a pensar de forma lógica, cuando ya comprenden lo que es la clasificación, la conservación y la seriación, y ya son menos egocéntricos según Piaget. La cuarta etapa es la de operaciones formales, que es de los 12 años en adelante. Aquí Piaget considera que ya son personas científicas, o sea, que ya tienen pensamientos abstractos y ya pueden entender hipótesis y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué el conocimiento se construye? Piaget afirma que el niño aprende asimilando lo nuevo y acomodando sus ideas para adaptarse. Esto le permite lograr un equilibrio entre lo que ya sabe y lo que va a aprender.
¿Cuál es el papel del maestro y del alumno según Piaget? El alumno es un investigador activo. Significa que el niño está constantemente investigando para aprender de distintos temas. Y el papel del maestro es del guía. Es el encargado de enseñarle y darle todos los medios para que el niño se informe y aprenda. Generarle retos, hacerle preguntas, observaciones y acompañarlo en su enseñanza. Primer pregunta es: ¿qué entiende Piaget como conocimiento cognitivo? Bueno, ese es un proceso mediante el cual los niños van construyendo un pensar por las cosas y en el entorno en los que ellos se rodean y van visualizando. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las etapas de desarrollo que propone Piaget? La primera etapa es la etapa sensorial. Es una etapa que empieza de los 0 a los 2 años, donde los niños, a través de cómo van creciendo en esa etapa, van aprendiendo por las visualizaciones y acciones que ellos van teniendo en su entorno. La segunda etapa es la etapa preoperacional. Esta etapa empieza desde los 2 a los 7 años y es una etapa donde los niños van desarrollando un pensamiento simbólico y a su vez va haciendo un pensamiento egocéntrico también. La tercera etapa es la etapa preoperacional. En esta etapa se desarrolla de la edad de los 7 a los 12 años, donde ellos van creando un pensamiento más lógico y concreto de las cosas, ya que van comprendiendo más a su vez de su aprendizaje y a la edad que ellos van teniendo. Entonces, para esta edad los niños ya suelen tener un pensamiento más claro de las cosas. La tercera pregunta es: ¿por qué Piaget dice que el pensamiento es algo que se construye? Porque somos seres que venimos al mundo siendo receptores sin saber nada de las cosas, ni saber cómo vivirlas, ni cómo afrontarlas. Entonces vamos construyendo como esquemas de las cosas que nos van pasando y las vamos como entendiendo o asimilándolas para ir creando o adaptarnos a esa nueva información o a eso nuevo que hemos vivido o a eso nuevo que hemos aprendido para nosotros entenderlo a nuestra manera y poder sobrellevarlo. ¿Qué papel juega el docente y el alumno según Piaget? Bueno, el docente juega el papel de desarrollar y fomentar el aprendizaje hacia sus alumnos, llevando a cabo un pensamiento cognitivo para ayudarles en su aprendizaje. Y el alumno, por su parte, juega el papel de ir construyendo pensamientos objetivos tras las cosas que va aprendiendo y problemas que va teniendo. Quinta y última pregunta: ¿qué retos crees que enfrenta la teoría de Piaget con la educación actual? Pues yo creo que uno de los retos que enfrenta es que ahora en la actualidad la educación está demasiado desarrollada y está también un poco como más desglosada con la tecnología, ya que muchos maestros la utilizan para su forma de ayudar a sus alumnos a que ellos aprendan, y también porque ya que la tecnología nos ayuda a facilitarnos más las cosas, y es una manera en que ya no se utilizan tantas estrategias como se hacía antes o como se maneja en esta teoría de Piaget. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Natalia Cepeda Almodóvar y hoy le voy a comentar un poco sobre lo que sé, lo que entiendo sobre la teoría de Piaget. ¿Qué entiende Piaget por el desarrollo cognitivo? Piaget define el desarrollo cognitivo con el proceso mediante el cual el individuo construye y reorganiza su conocimiento y comprensión del mundo a través de interacción con el entorno. Es decir, cuando el niño interactúa con una persona el cual le enseña de manera creativa, por ejemplo, cómo cuidar el agua, con ejemplos de que si tú dejas la llave abierta, el agua se tira, se va por esta tubería y pues ya no hay forma de cómo recuperarla, o ejemplos así. O igual para, explicarle qué comida es saludable y cuál no para él, y qué efectos puede haber si come comida saludable o no comida saludable. También les voy a comentar algo sobre cuáles son las etapas de desarrollo que propone Piaget y qué la caracteriza cada una de ellas. Piaget propone 4 etapas. La primera es la sensoriomotora, que es de 0 a 2 años. Es cuando el niño explora sensorialmente y motora por sí solo. Es por ejemplo de que cuando empiezan a caminar siente la textura del pasto y le gusta, siente la textura de un frijol
o es cuando explora por sí mismo y va descubriendo cómo es el mundo. También tenemos la preoperacional, que es de 2 a 7 años. Esa ya va más enfocada en el pensamiento simbólico y egocéntrico. Es cuando el niño o la niña ya empieza a desarrollar su mente de que el sol es de este color y cosas así a través de sus conocimientos y de su alrededor. También tenemos a la operación concreta, que es de 7 a 11 años. Pensamiento lógico, resolución de problemas y concretos. Ya es cuando el niño ya tiene un desarrollo más avanzado en su mente. Ya es cuando puede resolver un problema por sí solo sin ayuda de algo. Es, por ejemplo, ya cuando se logran vestir solos, se logran comer solos o cosas así. También tenemos la operación formal de 11 años en adelante. Pensamiento abstracto y lógico, y es cuando el niño dice, si hago esto, me puede afectar a mí o puede afectar a alguien más. Y es cuando tienen más conocimientos de qué puede y qué no puede pasar si hacemos algo. También Piaget comentó que el conocimiento se construye, pero Piaget dice que el conocimiento se construye porque el individuo es un constructor activo de su propio conocimiento a través de la interacción con el entorno. Es decir, que el niño o la persona aprende a lo que hay a su entorno. Por ejemplo, si un niño ve a su papá fumando, el niño o puede que crezca fumando o haga lo contrario de lo que él hace. Entonces, por eso Piaget dice que el conocimiento se construye en su entorno. Es decir, no sé, otro ejemplo de que mi papá le pega a mi mamá, de que ese niño, yo no quiero pegarle a mi esposa de grande, o haré eso porque mi papá lo hace. Es de que el conocimiento se construye a tu alrededor, lo que tú ves y lo que tú observas a través de eso. ¿Qué papel juega el docente y el alumno? Docente, facilitador y guía. Es decir, el maestro te dice, hoy vamos a aprender las sumas. Algunos maestros buscan una forma creativa para que el niño o la niña logren entender ese tema. El alumno, constructor activo de su propio conocimiento, es decir, de que el niño, no sé, vamos a hacer sumas. Carlos me regaló 2 manzanas y mi tío Pepe me regaló una. Es como el conocimiento de que lo quiero hacer de esa forma, me parece más interesante yo al aprender, y el docente simplemente da como las opciones de que esto pueden hacer, esto no pueden hacer, para comprender un tema, y el docente guía y facilita el trabajo, y el alumno percibe esa información y decide cuál obtener y cuál se le facilita a él. También tenemos, ¿qué retos crees que enfrenta la teoría de Piaget en la educación actual? Tenemos 3 opciones: la diversidad de estilos de aprendizaje, es decir, de que cada generación o cada va como de que, no, los niños no aprenden de esa forma, o los niños no deben de aprender de esa forma. Influencia de la tecnología, por ejemplo, de que ahorita ya los niños están muy avanzados con la tecnología, de que por el Roblox en Minecraft, por ejemplo, a mí me ha tocado ver niños de que los que cuido, de que le digo, oye, vamos a hacer la tarea, y me dice, no, y que no sé qué, empiezan a otro mundo porque la tecnología actualmente los está transformando. Globalización y diversidad cultural es cómo se va globalizando este mundo actual a través de todos los cambios, tecnología o etcétera, etcétera. Y eso es todo de mi parte.